Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Si usted ya encontró el capítulo, el versículo, dígame un amén, por favor, para saber. ¿Estamos listos, hermanos? Yo quiero invitarle a que todos juntos leamos este versículo de la palabra de Dios. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual, no le escucho, hermano, vamos a leerlo nuevamente. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Cierre sus ojos, amado hermano. Señor, te damos gracias por esta palabra que tú traes a nuestra vida, a nuestro corazón. Yo te ruego, bendito Espíritu Santo, que tú seas obrando en cada vida, en cada corazón, Señor. Obra, Señor, en nuestra vida, que la semilla que hoy, Señor, está siendo, mi Dios, depositada, pueda dar fruto en nuestros corazones, Señor. Quita todo estorbo, Dios. Trata en el corazón, trata en cada vida. Obra, Señor, en cada uno de nosotros. Ayúdanos a entender, mi Dios, tu voz, tu palabra. Poder entender que eres tú, Señor, el que habla a tu iglesia, que buscas, Dios, que nosotros vengamos a ti, Señor, con sinceridad de corazón, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Tome su lugar un momento, por favor. Hoy quiero hablarle acerca de esta historia que aconteció en el segundo libro de Crónicas. Yo quiero hablarle, hermano, sobre el camino hacia la restauración y el avivamiento. El Señor, hermano, viene por su iglesia pronto. Cristo está próximo, hermano, a verse en las nubes, y todos aquellos, hermano, que confiamos en Él, seremos llamados a un llamado eterno, precioso. Dice la palabra de Dios que se escuchará el sonar de la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero, y todos los que habremos quedado, hermano, seremos levantados juntamente con ellos para estar con el Señor, hermano, para siempre. Cristo viene por su iglesia, viene por un pueblo santo, por un pueblo, hermano, sin mancha y sin contaminación. Viene por su iglesia. Yo he escuchado infinidad, hermano, de sermones durante toda mi vida, desde que soy niño, adolescente, joven, desde que estaba yo casado, desde toda mi vida yo he escuchado sermones acerca de que Cristo viene por su iglesia, y he escuchado a una iglesia que siempre con júbilo y con alegría dice amén, pero que muchas veces a través de sus acciones y de sus hechos no demuestran una vida de consagración, una vida de entrega, una vida sincera delante de Dios. Todos queremos, hermano, y podemos decir Cristo viene, amén, aleluya, pero ¿qué sucederá aquel día cuando en los cielos se escuche la trompeta, el sonar? Verdaderamente aquellos que guardaron sus vidas, aquellos que guardaron su corazón del pecado, de las manchas, aquellos que confiaron en Cristo y depositaron en Él su confianza, verdaderamente, hermanos, hasta ese sonar de la trompeta sabremos aquellos que verdaderamente portaron el nombre de Dios en sus vidas, en sus corazones. El Señor nos ayude como iglesia a vivir, hermano, en santidad, a vivir guardando una vida de relación y de comunión estrecha con el Señor. Porque el Señor viene por un pueblo, hermano, que le busca, un pueblo, hermano, que se rinde delante de Él. Él viene, hermano, por su iglesia que se ha guardado para recibirle. Gloria sea a Dios. El domingo pasado, hermano, el pastor que nos predicaba en el culto de Pentecostés, un mensaje hermoso, precioso, el sábado,
acerca del libro de los Cantares, donde expresa el canto de aquella mujer que esperaba a su amado. Y dice la palabra de Dios que llegó el amado y el amado tocaba a la puerta. Y la mujer le decía, ya me he quitado mis ropas y ahora estoy acostada en mi lecho, en mi cama, estoy por dormir. Y dice que el amado tocaba la puerta con insistencia para que su amada abriera la puerta. Pero la amada le decía, ya no tengo calzado en mis pies, no voy a ensuciar mis pies para ir a abrirte a estas horas de la noche. Y dice que el amado buscaba a meter su mano por la ventanilla para poder abrir el cerrojo de la puerta, pero la amada no respondió. Y entonces dice la escritura que la amada se levantó para abrir, pero ya no estaba el amado a la puerta. Oh, amado hermano, que no nos pase a la iglesia que el amado esté tocando a la puerta, como en aquel pasaje del Apocalipsis donde dice la escritura que está, he aquí, estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El amado está a la puerta tocando, oh iglesia. Hay señales en los cielos, hay señales por todas partes, pero la iglesia parece no responder, parece comportarse como aquella mujer diciendo, estoy ocupada, ya no estoy lista, aún no estoy preparada, estoy por dormirme en mi lecho. Y el amado sigue insistiendo, he aquí, yo vengo pronto, vengo por la iglesia, vengo por una iglesia que ora, una iglesia que se humilla, una iglesia que voltea su rostro hacia Dios para buscarle al amado. Hermano, que no nos pase lo que a esta mujer sunamita, que después de que el amado insistió, aquella mujer se levantó y ya no encontró el amado a la puerta. Cuando yo medito en la escritura de este pasaje, amado hermano, en Segunda de Crónicas, yo veo un mensaje de parte de Dios, no para la tierra, no para el ser humano. Aquí la palabra del Señor nos habla directamente hacia su pueblo, hacia su iglesia. Tiene un mensaje específico dirigido para alguien en específico. No es para la humanidad, es un mensaje para el pueblo de Dios, un mensaje para aquellos que han creído, para aquellos que han confiado en Dios. El Señor está hablando a su iglesia. Alguien alabe el nombre del Señor en esta tarde. Yo no sé si usted está entendiendo lo que yo trato de decirle, pero Dios está hablando a su iglesia, aquellos que son portadores del Espíritu de Dios, aquellos que han sido sellados con el Espíritu Santo, aquellos que su oído está sensible a la voz de Dios y del Espíritu de Dios hablando a su iglesia. Segundo libro de Crónicas, la palabra de Dios nos habla que al morir David, su hijo Salomón tomó las riendas del reino de Israel, tal como el Señor lo había hablado en el primer libro de Crónicas, capítulo 22, versículo 9. Y que una vez que tomó el lugar como rey de la nación, el Señor se le presentó y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. Pídeme lo que tú quieras que yo te dé, le dijo Dios a Salomón. Hermano, ¿cómo reaccionaría nuestro corazón ante tal presentación, hermano, ante tal sugerencia? Que Dios le dijera, pídeme lo que tú quieras que yo te dé, yo te lo voy a entregar en tus manos. Cualquiera, hermano, pudo haber deseado lo de su corazón, lo que su corazón anhelaba, lo que su corazón deseaba. Tal vez alguien pudo haber dicho, dame el imperio, dame la fuerza, dame un ejército grande, dame riqueza, que mi nación sea una nación poderosa. Tal vez alguien pudo haber deseado lo que este mundo infunde en la vida, en el mundo mismo, en el ambiente. El deseo del corazón del hombre. Pero aquel jovencito no pidió otra cosa. A dicha propuesta, hermano, Salomón contestó pidiendo sabiduría y conocimiento, sabiduría y ciencia, a lo cual pareció ser una respuesta sensata por parte del rey Salomón. Tenía la responsabilidad, hermano, de gobernar el pueblo de Dios. Era una nación grande y bastante complicada. Pero no solamente eso, sino que tenía la tarea de construir el templo donde se adoraría al Dios Todopoderoso.
Salomón iría a cumplir, hermano, lo que Dios le había prometido a su padre David, cuando le dijo a David: tú no serás quien construya esa habitación. Tu hijo que viene después de ti, de tu descendencia, vendrá un rey y él construirá ese lugar donde yo depositaré mi gloria, y yo descenderé y habitaré en medio de ustedes, y cuando me busquen me van a encontrar. Cuando vayan ahí, yo derramaré mi presencia y mi gloria, y yo hablaré a mi pueblo. Hermano, el rey Salomón era el indicado y era el electo para llevar a cabo esta encomienda que su padre David no pudo llevar a cabo debido a la sangre que él había derramado por sus manos y las guerras que él había dirigido. David había sido un hombre de guerra, un hombre, hermano, que le creyó a Dios y se levantó, hermano, en esa fe, en ese confiar de Dios para hacerle frente a las naciones que vinieron contra Israel. Pero venía detrás de él aquel joven llamado Salomón, en el cual vendría otro tiempo muy distinto. La Biblia nos dice que en el tiempo del rey Salomón hubo un tiempo de paz, hubo un tiempo de tranquilidad. En el reino de Salomón él no enfrentó adversidad, no hubo adversidad en la vida de Salomón, sino que hubo paz con los reyes de los alrededores. Hermano, Dios bendijo la vida de Salomón como a ningún otro rey sobre Israel. Le dio riquezas, le dio paz, le dio tranquilidad, le dio un ejército, le dio posesiones, le dio autoridad. Salomón disfrutó y gozó de la bendición que Dios le había entregado. En los primeros capítulos, hermano, del segundo libro de Crónicas, la palabra se centra en la edificación y la dedicación del templo, así como el traslado del arca del pacto al inmueble, y cómo la gloria de Dios llenó el lugar al cual se refiere como la casa de Dios. El pueblo de Israel, hermano, venía de atravesar un duro proceso en su existencia. Vivió más de 400 años en esclavitud en el imperio egipcio, 40 años aparentemente interminables caminando por el desierto bajo la dirección de Moisés. Por más de 300 años fueron gobernados por jueces, 40 años bajo el gobierno del rey Saúl y otros 40 años bajo el gobierno del rey David, años en los cuales se mantuvieron en guerra con las naciones vecinas. Hermano, la nación de Israel ahora venía un tiempo diferente, venía un tiempo distinto para Israel, después de haber vivido una dura lucha, una dura batalla, un duro proceso para sus vidas de desiertos, de esclavitud, de guerra, de oposición. Ahora venía en el reinado de Salomón un tiempo distinto, un tiempo, hermano, de paz y de bendición. Una vez que Salomón, hermano, culminó la construcción del templo, el Señor le habla y le da una palabra, hermano, para su pueblo. Es una palabra, hermano, determinante. Es una palabra que de alguna forma revela el corazón del pueblo. Una palabra también que revela lo que ha de acontecer en el corazón humano, en el corazón rebelde, en el corazón de aquella nación, hermano, dura de cerviz, dura de cabeza. Y entonces le habla el pasaje que nosotros acabamos de leer. Si se humillare mi pueblo, le está hablando a Israel, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo voy a escuchar desde los cielos y yo voy a perdonar sus pecados. Pero no solamente voy a perdonar sus pecados, yo voy a sanar sus tierras, yo voy a bendecir sus tierras, el fruto de su tierra yo la bendeciré. Gloria sea el nombre del Señor. Una versión, hermano, más actual dice: si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y busca y abandona su mala conducta, yo le escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y yo voy a restaurar su tierra. Qué hermoso es cuando Dios habla, hermano.
Porque yo no sé si usted se ha percatado. Muchas veces venimos a Dios pensando que Él es cualquier hombre. Como cuando viene el hermano a hablar con el pastor. A mí usted me puede contar las muelas, hermano. Usted me puede decir que hace acá y hace allá y que Dios le usa y que usted es un instrumento maravilloso en las manos de Dios. Pero cuando usted va delante de Dios, hermano, Dios conoce su corazón. Él sabe lo que hay en su interior. Él sabe lo que cruza en su cabeza. Él sabe lo que viene delante de usted. Aún de antes que usted emita una sola palabra, Dios ya la conoce toda. Él sabe todo de usted, Él lo conoce todo. Delante de Él no hay nada que podamos ocultar. Por eso el Señor expresa en su palabra: al corazón contrito y humillado el Señor no desprecia. Porque el Señor sabe cuando el corazón se humilla delante de Él y reconoce, hermano, la majestad, la soberanía y el todopoderoso que es nuestro Dios. Utilizo, hermano, la nueva versión internacional, esta versión actual, para denotar un aspecto importante en este pasaje que dice: si mi pueblo que lleva mi nombre. Como lo dice esta versión: si mi pueblo que lleva mi nombre. Estas palabras, hermano, no van dirigidas para todo el mundo. Tampoco, hermano, para el pueblo inconverso. Estas palabras van dirigidas para el pueblo de Israel en su momento y están dirigidas para el Israel espiritual de hoy, es decir, a la iglesia del Señor. Si se humillare mi pueblo, si se humillaren los que llevan mi nombre, los que portan mi nombre. Esta palabra es para usted y es para mí, hermano. Esta palabra no es pregonada para el mundo, es pregonada, hermano, para aquellos que tenemos el entendimiento de quién es el Señor, de quién nos ha redimido, de quién nos ha salvado y a quién es a quien servimos. Hermano, si se humillare mi nación, mi pueblo que me sirve, mi pueblo que yo he depositado mi gloria, mi nombre, mi presencia en ellos, si se humillare delante de mí. En este contexto, hermano, quisiera que se entendiera claramente la definición de lo que yo le comentaba como parte de este título: el camino hacia la restauración y el avivamiento. Que se entendiera claramente la definición de avivamiento como una acción indicada por Dios en la que los creyentes oran, se arrepienten de sus pecados y vuelven a una relación santa, llena del Espíritu, obediente y amorosa con Dios. El avivamiento es esto, hermano. El avivamiento es una acción que inicia en Dios. Dios inicia, Dios es quien trae el avivamiento, hermano, a nosotros. Y viene, hermano, en creyentes que oran, que se arrepienten, hermano, de sus malos caminos y que vuelven a una relación con Dios santa, a una relación llena del Espíritu Santo, a una relación obediente para con Dios y amorosa para con Él. Mucho tiempo, hermano, se ha predicado. Yo he escuchado a profetas venir, a hombres decir que traen un mensaje profético para Durango y dicen: de Durango vendrá un avivamiento, de Durango vendrá un avivamiento de parte de Dios, hermano. Pero yo no logro entender cómo se habla de un avivamiento cuando hay orgullo, cuando hay soberbia, cuando hay altivez en el corazón, cuando no se tiene la humildad para reconocer que no somos capaces en nuestra fuerza, sino que viene de Dios el avivamiento y que necesitamos orar, buscar, rendir nuestro corazón delante de Dios para que Dios que habita en los cielos pueda obrar, hermano, y enviar esa bendición en medio de nosotros. Yo sigo orando, hermano, cada vez que yo oigo este tipo de afirmaciones, cada vez que yo veo la situación, hermano, en mi oración yo le he preguntado a Dios: Señor, aviva nuestro corazón, aviva la iglesia, aviva mi vida, para que en mi familia venga el avivamiento, pero no solo en mi familia, sino que venga en mi congregación, Señor, el avivamiento, y no solo en mi congregación, sino que venga sobre mi estado, ese avivamiento del cual
muchos pregonan que vienen, pero no solamente eso, que mi nación pueda ver la gloria de Dios. Pero el avivamiento viene, hermano, de un corazón que se arrepiente de sus malos caminos y que busca y ora al Dios Todopoderoso. Hoy quisiera llevarlo, hermano, a que analicemos y meditemos 4 aspectos importantes que nos llevan a mantener la bendición y la gloria de Dios en nuestra casa, o que en determinado momento nos puede conducir al avivamiento y la restauración espiritual de su iglesia, de su pueblo. En primera instancia, hermano, el Señor le habló a Salomón y le dijo: si se humillare mi pueblo. En el diccionario, hermano, esta palabra humillar significa inclinar o doblar una parte del cuerpo, como la cabeza o las rodillas, especialmente en una señal de sumisión y de acatamiento. Otro significado es abatir el orgullo y la altivez, herir el amor propio o la dignidad. Cuando hablamos, hermano, de humillarse el pueblo de Dios, se habla, hermano, de doblegar o de inclinar, hermano, nuestro cuerpo en señal de doblar nuestro orgullo, nuestra altivez y nuestra soberbia. Muchos dicen: pastor, ¿por qué Dios no hace nada en mi familia? Porque el orgullo sigue dominando los corazones, porque la altivez sigue dominando los corazones. Dios quiere transformar y nos lleva muchas veces a procesos para quebrantar el orgullo, la soberbia, la altivez, creyendo que nuestras propias decisiones y en nuestra sabiduría podemos provocar el avivamiento o el descender de Dios en nuestras familias y en nuestros corazones. Pero esto es algo, hermano, que nace en una relación estrecha con Dios y con un verdadero arrepentimiento en el corazón. Dios quiere sanar, quiere restaurar, quiere obrar en su hogar, en su familia, pero no se quiere dejar el orgullo y la altivez. No se quiere doblar, hermano, la autosuficiencia dentro del hogar. Yo puedo solo. Yo no necesito de la iglesia, yo no necesito orar, yo puedo avanzar, yo puedo lograr. Amado hermano, no hay más mentira más grande que esta. Nosotros no podemos lograr nada. Por eso Dios envió a su Hijo para que pudiera hacer algo por la humanidad, para que Él muriera en la cruz del Calvario y nos abriera un camino hacia la vida eterna. Porque usted y yo, en nuestras capacidades y en nuestras posibilidades, estamos perdidos completamente. Y por eso Dios le habla a Salomón y le dice: si se humillaren, si se doblaran, si se inclinaran, si doblaran su altivez, su orgullo, su autosuficiencia. Pero se lo dice a su pueblo, se lo dice a su iglesia: humíllate, iglesia, humíllate delante de Dios, delante de mí, lo dice el Señor. El Señor, hermanos, al referirse a esta frase, le reveló a Salomón directamente uno de los problemas que habían venido acarreando la nación en sus corazones: el orgullo, la soberbia y la vanagloria. Israel venía padeciendo estos síntomas desde tiempo atrás. La escritura nos narra que cuando el pueblo le pide rey al profeta Samuel, y cómo Dios se da cuenta de las actitudes que había en el corazón de la nación. Hermano, Samuel se había entristecido y había ido a orar delante de Dios, pero Dios le dijo a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que ellos te digan, porque no te están desechando a ti, sino a mí me han desechado para que no reines sobre de ellos. Hermano, Samuel estaba triste porque le habían pedido rey. El pueblo había caminado bajo la dirección del ministerio, del servicio que Samuel hacía para Dios. Pero Dios le hace entender a Samuel: es que no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. Ellos están en busca de su propia gloria, ellos están en busca de su propio deseo y me han rechazado, me han dado la espalda y se han apartado de mí. Dios conocía el corazón de su pueblo, Dios conoce el corazón de su iglesia. Hermano, basta de apariencias.
basta de hipocresías. Es tiempo de quitarnos las máscaras y a sincerarnos delante de Dios y de humillarnos delante de su presencia. De nada sirve venir y levantar mis manos cuando mi corazón sigue en el altivez y en el orgullo. Pedimos a Dios obre en nuestros corazones, en nuestros hogares, pero no deseamos apartarnos del camino de nuestra maldad y de nuestra dureza. Seguimos aferrados caminando, hermano, en nuestra propia sabiduría y conocimiento. El pueblo de Dios quería ser como las otras naciones, creyendo que ellos iban a poder ser autosuficientes, vivir bajo sus propias capacidades y habilidades. Ellos no querían ser gobernados por Dios, amado hermano, sino por ellos mismos. Note cómo Dios les dijo y cómo la petición del pueblo hacia Samuel: queremos ser como las otras naciones, tener un rey sobre nosotros. Para ellos ya no les bastaba que Dios era su rey. Ellos tenían un gobierno teocrático, hermano. Dios era su guía, Dios era su rey, Dios tenía la última palabra. Pero el hombre se ha empeñado en rechazar el gobierno de Dios. Necesitamos entender que como la iglesia, como pueblo de Dios, juntos tenemos que trabajar, hermano. Todos debemos comprometernos, porque la obra es de Dios, no es de ningún hombre en particular o denominación, y debe seguir siempre el rumbo que Dios marque. La iglesia no es propiedad de una persona. Yo no soy dueño de la iglesia. Yo no soy dueño de la gente. Yo no soy dueño de nada. Yo simplemente cumplo una labor que Dios me ha encomendado. Pero Dios es el Rey y Señor. Él es la cabeza. Él es al que debemos voltear a ver, hermano. No al pastor, no al líder, no a las personas. Dios es el que guía nuestro camino. Él es el que le abrió el camino a la salvación, hermano. Y Él es el que puede obrar en medio de sus circunstancias. Cuando vienen y me piden oración por mí, hermano, muchas veces yo me quedo en mi mente y le digo: Señor, ¿qué hago? ¿Yo qué puedo hacer? Si tu gloria no desciende aquí, nada va a suceder. Tú eres el que sana, tú eres el que liberta, tú eres el que restaura los corazones. Y el Señor expresa: si se humillare mi pueblo. Debemos tener cuidado, hermano, de no guardar en nuestro corazón el orgullo y la vanagloria, destituyendo a Dios del gobierno en nuestra vida para confiar en nuestras propias capacidades y habilidades. Como su pueblo, hermano, nosotros somos portadores de su mensaje. Y Él es el que nos hace competentes para ser ministros del nuevo pacto, como lo habla la primera carta a los Corintios, capítulo 3, del verso 1 al 6. Hermano, humillarse significa reconocer mi estado delante de Dios. Cuando Dios le habla: si se humillare mi pueblo, le está diciendo: reconozcan su estado delante de mí. Reconocer que en mis propias capacidades, hermano, no puedo lograr grandes cosas como lo lograría con Dios a mi lado. Reconocer que dependemos de Dios y no de las personas que nos rodean. Dependemos de Dios y no de las personas que nos rodean. El mismo Jesús dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 5: fuera de mí nada podéis hacer. Fuera de Dios, hermano, fuera del Señor, usted y yo nada podemos hacer por nosotros mismos. Es que yo soy el gobernador, yo soy el diputado. No sabes la posición que yo tengo, no sabes cuánto dinero tengo en mi cuenta de banco. Sigue llenando tu orgullo y tu altivez, porque el Dios, el que nos está llamando, hermano, es el dador de todas las dádivas. Y si tu cuenta de banco está llena, es porque Dios lo ha permitido. Si tú has podido llenar, hermano, tus graneros, hermano, ha sido porque Dios lo ha permitido. Pero, hermano, no vaya siendo que el Señor cierre las fuentes de los cielos y se cierre sobre tu vida. Nos olvidamos que usted y yo somos simplemente polvo. Nos olvidamos que usted y yo simplemente, hermano, somos parte de la tierra, y el que dio vida está allá arriba. Él sopló sobre nosotros y nos dio vida, hermano, y así como Él la sopló en usted, así Él la puede quitar sobre nosotros.
Humíllate, iglesia. Reconoce quién es tu hacedor. Reconoce quién es el que hace en tu vida, quien provee y quien obra en medio de tus circunstancias. Y luego continúa el pasaje, hermano, este versículo diciendo: si oraren. Si oraren. Otro de los problemas, hermano, del pueblo que Dios le revela a Salomón se ven reflejados en este punto y en el que viene. La nación había caído en un estatus de religiosidad. Una iglesia que no ora es una iglesia religiosa. Una iglesia que no tiene comunión con Dios es una iglesia que cae en la religiosidad, hermano, porque van a tratar a través de sus actividades y de sus acciones poder avanzar, crecer, fortalecerse. Pero hermano, lo que Dios busca es una iglesia que ore, una iglesia que busque su rostro, una iglesia que mantenga una comunión estrecha con Dios. Se ven reflejados, hermano, en este punto y en el que viene. El orar no es solamente pedir, la oración implica comunión. Muchos oran solamente para pedir: Señor, dame. Señor, quítame. Señor, provee. Señor, ¿por qué no haces en mi vida? Señor, dame lo que necesito, dame lo que quiero. Y la Biblia dice: no reciben porque piden mal, para gastar en vuestros deleites, en vuestros deseos. Usamos a Dios, hermano, para suplir nuestro propio deseo y satisfacción. Quiero una casa más grande. Y luego todavía vienen los ignorantes que no saben la palabra, y le dice: pues dale a Dios para que Él te dé una casa más grande. ¿Por qué no le pides a Dios, hermano? Yo creo en un Dios que puede bendecir, pero creo en un Dios que guarda relación con los suyos. Queremos usar la palabra a nuestra conveniencia, pero no queremos pagar el precio, hermano, en nuestra vida. El orar no es solamente pedir, implica comunión. La comunión nos lleva a desarrollar una relación, y la relación nos lleva a un tiempo de intimidad con Dios. La relación, hermano, nos va a conducir un tiempo de intimidad con Él. Un tiempo, hermano, donde podremos gozar de su presencia, de sus maravillas. Esos tiempos que el Espíritu de Dios nos visita en la noche. Hermano, recuerdo una noche ahí en mi cama y de repente empecé a sentir la presencia de Dios. Yo empecé a llorar, tenía sueño, pero yo decía: Dios, aquí estás tú, aquí está tu presencia. Cuando Dios desciende y Él quiere hablar contigo, Él quiere abrazarte, Él quiere tener relación y comunión contigo. La oración no es simplemente llegar y hacer un protocolo de peticiones. La oración es un recurso que tenemos tú y yo para poder llegar con el Padre y tener comunión con Él. Cuando oramos, hermano, dejamos de depender de nuestras capacidades y le expresamos a Dios: dependo de ti, dependo de tu gracia, dependo de tu Espíritu Santo. Cuando usted ora, hermano, cuando usted aprende a orar, está usted reconociendo que usted no es capaz de nada. Dice la palabra: sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego. Cuando usted viene delante de Dios, hermano, usted reconoce que usted es incapaz de hacer algo, que usted no tiene la capacidad de poder hacer frente, y que acude a Él porque Él es capaz de hacer todo lo imposible para los hombres, hermano. No nos olvidemos que servimos al Dios Todopoderoso. Le decía la palabra de Dios, hermano, en Jeremías: ¿habrá algo imposible para mí? ¿Habrá algo difícil que yo pueda hacer? El Señor le hablaba a su pueblo. ¿Habrá algo, hermano, que sea difícil para nuestro Dios? Si aún antes de que usted y yo fuésemos polvo, Él le habló al universo y le dijo a los planetas que tomaran su orden, y los planetas se ordenaron al sonido de su voz, amado hermano. Él le habló a la tierra y le dijo: divídanse el mar y divídase la tierra, y el mar y la tierra obedecieron a su voz. ¿Habrá algo más grande que nuestro Dios? ¿Habrá algo difícil para Él? Oh, gloria sea el nombre de Jesús. Si alguien está entendiendo esta palabra, alabe el nombre del Señor, amado hermano,
Dios está aquí en este lugar. Pueblo, humíllate. Pueblo, ora delante de Dios. Reconoce tu debilidad y tu incapacidad. ¿Por qué no vienes a Él? ¿Por qué no vienes a Cristo? La oración, hermano, es fundamental en la vida del cristiano y del pueblo de Dios. Queremos ver los milagros de Dios en nuestra vida, familia e iglesia, pero no queremos desarrollar una vida de oración, comunión, relación e intimidad con Dios, hermano. No queremos pagar el precio. Nos estamos volviendo cristianos express. Queremos que si tengo una necesidad, Dios está en la obligación de responderla y hacerla y darme lo que necesito. No queremos pagar el precio, no queremos doblar nuestras rodillas, no queremos acercarnos a Él, no queremos rendir nuestro corazón delante de Él, amado hermano. Nuestra relación con Dios debe ser totalmente proporcional a lo que anhelamos que Él haga en nosotros y a través de nosotros. Se lo repito una vez más, nuestra relación con Dios debe ser totalmente proporcional a lo que anhelamos que Él haga en nosotros, hermano, y que haga a través de nosotros. Queremos ver milagros, señales, prodigios, pero no queremos buscar su rostro. Queremos ver el poder de Dios en nuestra vida, pero no queremos humillarnos y orar y buscar su rostro. Queremos ver maravillas de Dios en nuestro hogar, en nuestra familia, pero no queremos doblar nuestras rodillas para buscar su rostro. Dios le habló a Salomón y le dijo: si se humillaren mi pueblo y oraren. Obedezcamos, hermano, el llamado de Dios que Él hace a nuestra vida. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice la palabra: orad sin cesar. Orad sin cesar. El pueblo de Dios debe manteniéndose orando sin cesar. La oración no debe de cesar en la iglesia. Usted y yo debemos estar orando, hermano. Es el recurso que usted y yo tenemos, hermano, para encontrarnos con el Padre. Jesús nos enseñó cuando se apartaba para orar. Jesús nos enseñó antes de ir al Calvario. Se adentró en el Getsemaní y oró al Señor y buscó su rostro y le clamó, y todavía ahí le dijo: no se haga mi voluntad, sino haz tu voluntad en mi vida. Dice el versículo, avanzando, hermano, ya vamos a terminar. Si buscar en mi rostro. En medio de la religiosidad que el pueblo vivía, hermano, el Señor le hace un llamado a Salomón diciéndole: y buscar en mi rostro. Él sabía muy bien, hermano, que el pueblo había dejado de buscarle para seguir sus propios ideales y metas. La vida que la nación llevaba, hermanos, era falsa y era hipócrita. El pueblo estaba siendo un hipócrita. El pueblo estaba viviendo en la falsedad. Pero Dios todo lo sabe y todo lo conoce. Usted puede venir a mí a decir: pastor, ¿qué hago? Si yo me la vivo orando. Y usted no ora más que por los alimentos, hermano. ¿Dónde está la vida de oración? ¿Dónde está la vida de comunión y de relación? Tenemos que buscar el rostro de Dios. Los fariseos aparentemente oraban, hermano, pero no buscaban el rostro de Dios. Ellos buscaban el reconocimiento de la gente. Ya no había una búsqueda genuina de su presencia. El pueblo debía entender que era necesario que buscaran el rostro del Señor para poder subsistir y seguir viviendo como nación. Dios nos hace un llamado a buscar su rostro. La escritura dice en Amós 5:4: buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis, hermano. ¿Qué haríamos al perder algo tan preciado y tan hermoso? Dice la parábola de las dracmas, hermanos, las monedas que se le perdieron. Aquella mujer los buscaba por todas partes. La casa la volteó de cabeza por poder encontrar lo valioso que había perdido. Hermano, es triste ver a una iglesia, a la iglesia de Dios, que ya no hay altares, que ya no hay búsqueda de Dios, que ya no se ora, que ya no se busca la presencia de Dios. Iglesias frías, muertas,
que se conforman simplemente con tener un rato de comunión con los hermanos, pero ya no hay más búsqueda de Dios. Dios está llamando a su iglesia: si se humillaren mi pueblo, si oraren, si me buscaren de todo su corazón, si buscaren mi rostro, amado hermano. ¿Cómo podemos buscar el rostro del Señor? Con una vida devocional, leyendo las verdades de Dios en su palabra, orando, manteniéndolos vigilantes en oración, ayunando. Pastor, ¿por qué ayunamos todos los viernes? Pastor, es que a lo mejor ya como el pastor ni se da cuenta, yo no ayuno los viernes, está loco el pastor todos los viernes. ¿Para qué ayunar? Hermano, tenemos que buscar el rostro de Dios. Queremos ver su gloria, pero no queremos pagar el precio. Queremos ver su presencia en medio de nosotros, pero no estamos dispuestos a pagar el precio. Mientras la presencia de Dios, hermano, permanezca en nosotros, gozamos del cuidado y de la protección de Dios. Como lo dice el Salmo 91, de otra manera estamos expuestos e indefensos. Yo le enseñaba a la célula esta semana, hermano. Veía por ahí con ellos la plática la que estamos llevando esta semana, y yo les compartía: hay muchos hogares en las iglesias, miembros de iglesias o en otros lugares, yo he llegado y tienen una trila así y una Biblia inmensa, hermano. Yo no sé de dónde las sacan esas Biblias, ¿verdad? Van al Vaticano y a pedirlas, o no sé, las Biblias grandototas, y cuando usted las ve, Salmo 91, y lo ponen a la entrada de la puerta de la casa, creyendo que con eso ya nada le va a pasar a usted. Usa la Biblia como un amuleto. Hermano, así no funciona la palabra de Dios, así no funciona la presencia de Dios, así no son las cosas. Hermano, usted viva una vida de devoción, viva bajo el amparo del Altísimo y nada le dañará, nada le podrá hacer frente. Usted está guardado en la diestra de Dios, hermano, y vendrán tempestades y ríos y Dios lo guardará. Los ríos le anegarán, pero no se ahogará. Vendrán los fuegos y no se quemará. ¿De qué sirve tener la Biblia abierta con el Salmo 91 si en mi vida no hay oración, si en mi vida no hay relación, si en mi vida no hay compromiso con el que me ha llamado? De nada sirve, hermano, en nuestras vidas. Tenemos que entenderlo, iglesia. Dios nos está llamando, Dios te está llamando, Dios me está llamando para buscar su rostro. Y dice, avanzando en el mismo versículo: se convirtieran de sus malos caminos. Esta palabra convirtieran, hermano, está hablando de una transformación total, es decir, mostrar los frutos del verdadero arrepentimiento. La palabra de Dios dice en Proverbios 28:13: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanza la misericordia de Dios. Ahí hay una transformación. Cuando entendemos que estamos haciendo lo incorrecto delante de Dios y reconozco mis pecados, mis fallas, hermano, porque quiero cambiar de rumbo, quiero tomar el camino de Dios. En Juan 6:37 dice: y el que a mí viene, yo no le echo fuera. Reflexionemos, hermano, por un momento, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Qué es lo que, cómo estamos actuando usted y yo? ¿Qué es lo que estamos haciendo, hermano? Debemos orar, debemos buscar el rostro de Dios, debemos humillarnos delante de Él. Hermano, tal vez para usted este es un sermón más, pero yo creo que Dios está hablando a su iglesia, que Dios habla a su iglesia. La Biblia dice: el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu de Dios habla a la iglesia. Lo que no sea este un sermón más, sino que sea, hermano, en su corazón la convicción de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas el día de hoy. Reflexionemos qué es lo que estamos haciendo mal, nuestra conducta, nuestra actitud. Debemos obedecer lo que Dios, lo que el Señor nos habla en su palabra con respecto a producir frutos que demuestren arrepentimiento. Dice Mateo 3:8: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Estamos llamados, hermanos, a abandonar toda conducta pecaminosa
y adoptar el estilo de vida de la santidad de Dios. El Señor dice, hermano, sed santos porque yo soy santo. Si usted no vive en santidad, olvídese del rapto, olvídese del llamado, olvídese de las trompetas. Necesita, hermano, acudir al llamado de Dios, porque aunque más venga a la iglesia, aunque usted diga yo doy a la iglesia, yo ofrendo, yo diezmo, yo hago, pero si usted no vive en santidad, si usted no vive en una relación comprometida con Dios, hermano, olvídese del llamado de las trompetas. Dios viene por una iglesia preparada, humillada, una iglesia que busca, una iglesia que ora, una iglesia que clama. Póngase sobre sus pies, amado hermano. El Señor está presto para escucharnos, perdonarnos y para sanar nuestra tierra. Pero Él quiere, hermano, en esta tarde que nos humillemos, que oremos, que busquemos su rostro y que nos volvamos a Él. La palabra de Dios nos dice en Filipenses capítulo 2 versículo 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Tal vez el tiempo, hermano, que estamos viviendo es un tiempo de parte del Señor para traer avivamiento y restauración para su iglesia, para que vuelvan a una relación santa, llena del Espíritu Santo, obediente y amorosa con Dios. No me refiero a una vida de religiosidad, hermano, sino a una vida de comunión e intimidad con Dios. El Señor se humilló, obedeció, oró y buscó a Dios siempre, hermano. Mientras estuvo aquí en la tierra, gracias a su sacrificio, hoy tenemos la oportunidad de venir delante de Él. Yo quiero invitar, hermano, a este altar para aquellos que quieran humillarse, orar y buscar el rostro de Dios. Yo sé que tal vez usted está clamando en medio de su dolor, de su matrimonio que está fracturado, de su familia que se está cayendo a pedazos, de la situación financiera que usted está viviendo, no sé las condiciones o las circunstancias que usted esté viviendo, pero ¿por qué no atendemos el llamado de Dios? Si se humillaren mi pueblo, me buscaren y oraren de todo corazón, yo escucharé desde los cielos. Él promete escuchar su oración, hermano. Él promete oír su clamor y su oración. ¿Por qué no viene a este altar un momento, amada iglesia?